Muy pronto en el canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV. Trochita Cultural. Conducción: Lidia Raquel Pistañesi. Muy pronto en el canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV. Ahora vamos a tener las palabras de Blanca Ricardi, que es ante todo madre de 5 hijos, mi abuela de 14 nietos. Título honorífico sí hay, ninguno más que este. Además hizo algunas otras cosas en su vida. Profesora de Historia durante 45 años, licenciada en Gestión Educativa, miembro del Instituto Histórico Municipal. ¿Sí? Bien. Y hoy ella, por supuesto, va a referirse a la mujer. Y creo que en el ámbito más del arte... Sí, vamos a enfocar a las mujeres en todos los ámbitos. Bien, vale. Bueno. Soy profesora de Historia. Es posible dejar eso. Sí. Bueno, Bueno. adelante, Blanca. Sí. Bueno, sí, puede ser. Ante todo, en esta fecha, a uno le viene a la memoria, sobre todo los que somos más jóvenes, cómo han cambiado en estos últimos 50 años la mujer en su desarrollo social. Hoy ir a una empresa que atienda a mujeres no nos sorprende. Que sepamos de pilotas de avión tampoco nos sorprende. Que sepamos de mujeres en la marina tampoco nos sorprende. ¿Y cómo ha cambiado todo eso? ¿Y por qué digo que somos jóvenes? Porque hace 50 años la mujer primero estaba bajo la tutoría del padre. Y de la tutoría del padre pasaba a la tutoría del marido. Fíjense una cosa que yo le decía a Lidia, muchas de las mujeres que han sido mecenas del Lomas de Zamora no le conocemos el apellido de soltera. Por ejemplo, Luisa de Camaruzón y Cerquera, pobre mujer, fue la mecenas que dio para el hospital tan importante de nuestra zona. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente la mujer se casaba como que perdía el apellido de soltera y tomaba el apellido del padre. Más aún, no hace 50 años, pero volviendo a la historia del siglo XIX, principio del XX, la famosa ley de mayorazgo. Las mujeres, ustedes por ahí vieron la película Orgullo y Prejuicio, ¿no es cierto?, de las 4 hermanas. Las mujeres no tenían derecho a lo que les correspondía por herencia de vida familiar. Entonces todo eso es lo que va motivando que esta mujer, que para orgullo de todas nosotras, siempre hemos sido el corazón de la sociedad. Si las mujeres que tuvieran la fuerza y el ímpetu de hacer cosas, muchos momentos de nuestra historia, no digo solo nacional, universal, no se hubieran dado. Y les pongo un ejemplo. Cuando yo daba historia en Grecia, la escritora famosa, Aristófanes y demás, hizo una obra que en aquel momento yo no le di importancia, pero ahora buscando, buceando, que se llamaba La Sístata, que era una mujer guerrera. ¿Y qué hizo esta mujer? Esta mujer se puso de acuerdo con todas las mujeres amigas de las zonas altas de las guerras permanentes y declararon la abstención sexual. Hablando de Grecia, siglo V a.C. Miren desde cuándo la mujer trató. ¿Por qué? Porque la mujer de hoy que tiene tantas condiciones no es solo que las adquirió, siempre las tuvo. Lo que pasa es que estaban dormidas, lo que pasa es que no tenían ese ambiente para desarrollarlas, ¿no es cierto? Porque nuestra sociedad, como un día le dije a mi hija más chica, mira querida, referente a un personaje muy cercano a nosotros, está educado en la sociedad patriarcal, machista y autoritaria. Entonces, con estas 3 cualidades, decime qué tipo de negociación podemos hacer. Entonces, pero mire, tenés razón, mamá, no se puede hacer ninguna negociación. Claro, porque la sociedad estaba construida en esos parámetros, que el hombre, no porque no fuera necesario, haremos, porque acá tenemos hombres presentes, sino que
no solo era el compañero, sino el que manejaba y dirigía los destinos de su familia. Eso venía desde la época de los romanos. El pater familia tenía hasta derecho de vida y muerte de los nietos. Imagínense si yo me voy a meter con mis nietos, o sea, pero fíjense la figura patriarcal, era todo. Gracias a los movimientos que empezaron con estas mujeres que sufrieron la guerra, que sufrieron los asedios, que sufrieron los saqueos, que sufrieron los incendios, como decía acá Lidia, en Nueva York, 140 mujeres que permanentemente estaban pidiendo calidad de vida y calidad de trabajo dentro de la fábrica, que incluso la investigación dice que se cree que hasta que fue intencional el incendio que hubo. Todo este esfuerzo de las mujeres a lo largo de los años nos han traído que hoy podemos abrir un diario y encontrar una persona, por ejemplo, la cordobesa, que hace un mes fue la que terminó de justificar la teoría de relativización de Hayek. Estamos hablando de Argentina. En el mundo, fíjense, decimos cordobesa, ¿y por qué? Porque las mujeres en los últimos tiempos han tenido la posibilidad de aquellos intereses personales, esfuerzos, tienen inteligencia y lo son como los hombres, y lo pueden usar de la misma manera. Por supuesto que hay actividades que siempre van a ser prioritarias de los hombres, como hay situaciones que siempre van a ser propias de las mujeres, pero evidentemente que a lo largo del tiempo, y en nuestro país, como recién decía Lidia, desde 1911, la movilización que hubo de las mujeres fue increíble. Cecilia Gerson, que fue la primera alumna de medicina en 1907, le egresa en el 14, es una de las que va a empezar a moverse con todo este ámbito de lograr ciertos derechos, porque le costó, leyendo la vida de Cecilia Gerson, tuvo que ir a trabajar hasta Entre Ríos, porque en todos los lugares le vetaban la entrada. Y era una mujer con todas las mejores calificaciones, se había recibido y demás. Entonces vemos la lucha desde tiempos antes que el propio hombre tuviera la ley electoral. Estamos hablando de 1910. Cuando ya en nuestro país se alcanza la ley electoral, es la única manera que la mujer, a través del voto, pueda elegir y pueda ser partícipe. Entonces vemos cómo esta ley electoral, que se fue gestando desde siempre, pero que va a tardar mucho, va a tardar casi 40 años en salir, para la mujer. Lo importante fue para que ella tuviera acceso a otro tipo de ubicación en la sociedad que nadie lo había pensado. Fíjense en ustedes, después les voy a leer lo que les escribí. En el año 52, después que se realizan las elecciones, la ley por supuesto que la gestionó Eva Perón y se logró que se sancionara, fueron nombradas diputadas 26 mujeres, contra 40 que era el total de diputados. Fíjense. Bien, al año siguiente se vuelven a hacer en distintos lugares la prueba, seguir con la prueba electoral, ¿a qué vas a hacer? En los colegios, así, a ver si la gente está mentalizada. Y empezaron a salir mujeres para dirección de colegios, mujeres para... Entonces, de repente, como que la sociedad se dio cuenta de que, la mujer está adquiriendo un rol muy importante y muy necesario. Porque aunque el hombre y la mujer fueron creados los dos para vivir, para ir juntos en el camino de la vida, pero también cada uno tiene sus objetivos. Y en el caso de la mujer es muy diferente. La sensibilidad que tiene la mujer para algunos temas no lo tiene. Fíjense ustedes que desgraciadamente en estos momentos en nuestro país estamos pasando con toda esta camada de femicidios que es horroroso solo de pensarlo. Solo de pensarlo. Y nos damos cuenta que seguimos atrasadas todavía en un montón de cosas. Porque tenemos la ley electoral, tenemos derechos, tenemos los derechos humanos que nos respaldan, tenemos un montón de leyes que fueron saliendo para ayudarnos y siguen todos los días. Entonces vemos que la mujer va a seguir luchando, porque
porque la mujer es naturalmente una luchadora. Entonces, eso sería un poco, yo lo que les quiero contar es lo siguiente. Así como Lidia les contó de estas mujeres que mueren en Nueva York, que dan origen a que se replantee la situación de la mujer, ya a partir de esos momentos la ONU empieza a intervenir para que estos movimientos feministas, como les llamaba, empiecen a tener peso y que además empiecen a elaborar un plan de acción. Pero no era solamente reunirse, ¿no? O sea, ¿para qué queremos que nos protejan y que además haya un día que nos recuerden? Pero los primeros acontecimientos habían sido el 28 de febrero de distintos años. Estos últimos dieron la casualidad que fueron 8 de marzo. Este el de 1811 y después empezamos como las mujeres de otros países que se animan, te lo doy de ejemplo porque a veces no nos podemos imaginar. Mujeres rusas. Los hombres habían ido a la Primera Guerra, estaba diezmado el país, ellas hacían de todo. Bueno, hicieron una huelga general que abdicó el zar. Tuvo que presentar la renuncia porque era imposible poder gobernar y se nombró un gobierno provisorio. Ese gobierno provisorio, viendo la polenta de estas mujeres, perdonen la palabra, creo que está, se reunieron y le otorgaron el voto. O sea, fíjense ustedes, los rusos, que, bueno, después van a pasar por otro tipo de gobierno, bueno, eso es aparte, ¿no? Pero se manifestaron de tal manera y mostraron tal fuerza que el propio gobierno les tuvo que aceptar el voto. Entonces vemos cómo estos movimientos feministas en nuestro país, ya lo había dicho Lidia, que se van juntando las mujeres, Alicia Moró. Yo le digo Alicia Moró porque volvemos a lo mismo, la reconocemos por Alicia Moró de gusto, ¿no? Bien, fue infatigable su lucha hasta que murió casi centenaria por los derechos de la mujer. Entonces vamos viendo que cuando en Rusia se logró que a la mujer se le dio el sufragio, en París, cuando había sido la Revolución Francesa, las mujeres desfilando cerca de la Bastilla, semidesnudas, pidiendo pan y rosas. ¿Y qué era rosas? Era calidad de vida. O sea, el significado no era vida amable, sino era calidad de vida por el ambiente enrarecido que se vivía, que después también lo piden los rusos. Bien, seguimos avanzando, entonces se dan cuenta la ONU que si a este movimiento que cada vez se va agrandando más en Europa, todos los países se van juntando para lograr y planificar una acción hacia las mujeres, llegamos a 1977 en el cual se dicta directamente que el 8 de marzo se lo va a celebrar como Día Internacional de la Mujer. Ahora acá quiero hacer una aclaración. Ustedes pueden encontrar celebrar o conmemorar. Bien, celebrar es festejar con alegría lo que se alcanzó. Y conmemorar es recordar lo que se sufrió o lo que tuvieron que hacer para llegar. O sea, parecen iguales las palabras, pero no lo son. Ya en el 77, en Beijing, se hace una reunión en la cual se hace una plataforma de acción y ya ahí se empieza a hablar de la equidad hombre-mujer y también aparece posteriormente, ya en el 99, la palabra derechos humanos. O sea, que esté contemplada la mujer dentro de los derechos humanos internacionales. Bueno, entonces vemos cómo este movimiento que empezó con estas mujeres luchadoras, hoy tienen su día, tienen una propuesta de la ONU, tienen una plataforma en la cual se trabaja y cada país ha ido programando de acuerdo a sus necesidades. Nosotros en Argentina vemos cuál es nuestra necesidad, ¿no es cierto?, cuál es el plan de lucha y de acción desde el gobierno para las mujeres. Bien, así como hablamos de las mujeres hoy y demás, pero las mujeres siempre han sido un elemento importantísimo en la sociedad. Entonces yo hoy le decía a Lidia, ¿sabés qué voy a nombrar? Las musas inspiradoras. ¿Por qué? Y porque si uno ojea, sin que sea perito, grandes retratos de la historia, vamos a ver las mujeres. Primero, que bueno, los que saben las técnicas de plástica y demás saben mejor que yo, por ello de explicarte. Pero por ejemplo, para hacer un cuerpo se necesitan técnicas determinadas y se necesita un conocimiento determinado para el equilibrio que se le da al cuerpo. Bien.
Empezamos con las mujeres. ¿Qué mujeres? Y bueno, empecemos con la Gioconda. La Gioconda está hecha en el Renacimiento. Esa mujer enigmática, desde donde se mira, se parece que estuviera mirando, en épocas que las técnicas recién se estaban descubriendo. Entonces tenemos la Gioconda, tenemos las Madonas de Botticelli, tenemos la Nereida de Rubén, tenemos la Maja de Goya, la Piedad de Miguel Ángel, que ahí nos muestra la maternidad y el dolor al mismo tiempo en la escultura. Entonces vemos que la mujer fue luchadora y al mismo tiempo la musa inspiradora para los distintos saberes de las artes y de las letras. Por supuesto, porque siempre hemos encontrado poesías, sonetos y demás que dejen quién es la mujer. Entonces vemos cómo la mujer a través del tiempo siempre ha tenido su espacio, aunque le costó, pero siempre ha sido reconocida. ¿Cierto? Bien, en nuestro país, ¿tenemos mujeres así que se destacaron? Sí, tenemos mujeres desde la época del Virreinato, posteriormente a la Revolución. ¿Quién no se acuerda de Mariquita Sánchez de Thompson? ¿No es cierto? Que para la época cantaba, tocaba el piano, recitaba. La familia estaba muy gozosa de lo que era esa señorita, pero muchos miraban con mala cara, ¿no? Porque la mujer no estaba vista como para que participara de lleno en fiestas sociales y todo lo demás. Tenemos un Belgrano pobre, que en una oportunidad él dice, pobres niñas que no tienen educación. Claro, porque la educación que recibían las niñas era en la casa, eran las primeras letras, o estaban internadas en colegios, en los cuales les enseñaban las primeras letras y les enseñaban las primeras artes de costura, que era a los cuales estaban abocadas las mujeres. Y él mismo dice, hay que pensar en la educación de las niñas. Belgrano, cuando era secretario en el consulado, fíjense, en 1808 ya venían pensando en la educación de las niñas. Tenemos a Macacha Güemes, otra luchadora, que nosotros a través de la historia sabemos cómo ha sido su vida y cómo luchó, ¿no es cierto?, a la par de su hermano. O sea, vemos que nuestro país siempre tuvo la garra femenina, en la cual se dio en los distintos ámbitos, y en política en estos primeros años con mayor razón. Fíjense ustedes, algún salto, llegamos a 1820, las mujeres no tenían atención médica. Y me dicen, no, puede ser, porque los hospitales eran para los hombres. Y entonces Rivadavia se le ocurre hacer la famosa Sociedad de Beneficencia, que atendía a las mujeres y que había un hospital. Entonces ahí las mujeres podían ir al hospital público. Si no, tenía que quedarse con el médico, entre comillas, que la fuera a atender. Pero dependía, miren ustedes, de qué dolencia. Porque si la mujer estaba por parir, solamente se aceptaba que fuera la matona. Salvo, bueno, como todo, ¿no?, ante una situación difícil. Pero eso les muestra a ustedes, ¿no es cierto?, que cuántas cosas a través del tiempo se han ido logrando. Pensar en un hospital, en una población de Buenos Aires muy amplia, que no existiera, a uno le cuesta entender, porque dice, ¿cómo un hospital así? Y el hospital fue para mujeres, y se encargaron las damas porteñas de idear el lugar y buscar quiénes podían atender para que las mujeres tuvieran asistencia. Sin vergüenza, o sea, buscar, digamos, la característica del médico, ¿no es cierto?, para que no fuera una cosa que avergonzara. Hasta ahí. Después tenemos a una doña Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, una luchadora. El marido estaba en la campaña del desierto y ella estaba en Buenos Aires llevando al marido y pamfleteando la ciudad con lo que se quería proponer y todo lo demás. O la hija, Manuelita. Son todas mujeres que fueron de nuestro territorio y que evidentemente mostraron la garra y dejaron, por eso solamente que lucharon, sino que dejaron, ¿cierto?, esa tenacidad de querer lograr cosas. Y ya después pasamos a este siglo y tenemos una Cecilia Gerson, tenemos a una Alicia Moró, tenemos a Lentina. Esta mujer, recién Graciela Lentina, que contaba, fue cuando va a votar, que ella leyó que podía votar y todavía no estaba la ley electoral, se vistió de hombre.
porque solamente votaban los hombres. Entonces Jill, según la descripción, ¿no?, dice que fue vestida de tal manera que no se podía apreciar las cualidades femeninas. Las cualidades femeninas es que iría media tapada, ¿no? Y esta mujer tuvo, que después dijeron que un accidente, pero un atentado en el 36 que la mata. Supuestamente, y sí, el tema de las luchas de las feministas, los sindicatos y todos los demás. Bueno, y ella también se le debe que empieza a partir de 1911 el sindicato de mujeres. O sea que era como el comienzo, ¿no es cierto?, de un sindicato en el cual se trataba de que las mujeres fuera del entorno familiar pudieran tener salida laboral o que fueran protegidas o ayudarlas en distintas actividades que lo necesitaba la sociedad. Seguimos en el devenir histórico. ¿Qué otras mujeres tenemos? Y bueno, ya tenemos mujeres más cercanas. Tenemos mujeres, tenemos Eva Perón. Eva Perón es la primera mujer que llega a la política y que muestra que una mujer puede tener garra y hacer cosas. Nos guste o no nos guste, pero las obras quedaron hechas. Entonces eso es lo que vale. Y logró el voto femenino. Después aquí tenemos otra también, que si no le ponemos el apellido, no sabemos quién es, Isabel Martínez. Isabel Martínez de Perón. Si no le ponemos el Perón, no sabemos quién es Isabel Martínez, parece una desconocida. Bueno, la primera mujer que primero es vicepresidenta y después llegó al poder. Acá estamos evaluando, fue bueno o malo, quiero que me entiendan, ¿no? Y seguimos en el derrotero histórico, llegamos a Cristina Fernández, presidenta. Llegamos en la actualidad, vicepresidenta, Gabriela Michel, y llegamos a una gobernadora, María Eugenia Vidal. Miren ustedes, todas las mujeres en política que tenemos desde aquel entonces hasta ahora y que hicieron valer, digamos, sus derechos, que pueden tener acceso a la política, que están preparadas, que tienen capacidad, que pueden lograr cosas casi iguales que los hombres. ¿De acuerdo? Por supuesto, al sexo. Entonces, bueno, voy a ver qué me había escrito acá, porque empecé a charlar. Mirante de Guillermina Gómez Miranda. Exactamente. Me olvidé. Sí. Y acá la zona y después, por ejemplo, acá en la zona hemos tenido directoras de cultura, hemos tenido, espere que yo tengo acá porque me puse a charlar, como pasa siempre, y entonces se me fue. Las musas ya se las dije. Bueno, en la política, como les decía recién, en las letras, por ejemplo, en las letras, Alfonsina Storni, Victoria Ocampo, Delfina Bunge, Julia Prisdilucci Farni, Marta Lynch, María Elena Walsh, María Granata. En plástica, por ejemplo, estas escritoras a nivel internacional son conocidas, ¿no? Por ejemplo, en escultura, Lola Mora, en piano, Marta Argerich, en ballet, Paloma Herrera, en fotografía, Sara Facio. Y también estamos relacionados con la realeza europea. Máxima Sobrevieja, ¿no? Son las chiches que tiene nuestro país, que son las mujeres. Ahora bien, muchas sociedades existieron acá relacionadas con la educación, con la plástica, que han promovido que la mujer fundamentalmente encuentre un espacio en donde realizarse, en donde exponer, en donde dejar ver todas las cualidades y ganas de hacer cosas que quieren. Esas sociedades que yo se las anoté todas, les cuento, este material yo se lo dejo a Lidia, si alguien lo quiere, se lo dejo a disposición de ella porque rastreé varias cosas, pero que son muchos años que uno tuvo en la docencia, ¿cierto? Entonces de repente sentarme y leer es medio complicado, porque uno está acostumbrado a que se levantaba, que hablaba, que entonces lo veo demasiado frío. En cambio, así, el que quiere una base de datos, lo que estoy diciendo, yo se lo dejo. Muchas instituciones que muchos de ustedes habrán conocido desaparecieron. Por ejemplo, algunas de ustedes habrán conocido a Sara Borsela. Bueno, Sarita Borsela, que tenía ese instituto de música que se llamaba Ateneo Terpe,
bueno, en una época que se trajeron al Teatro Coliseo hasta los niños cantores de viento. O sea, vinieron pianistas como Markusinski a la Biblioteca Mentruy. O sea, eran eventos impresionantes. Y ella era una mujer de Banfield con sus hermanas, que en su casa tenía esta institución, podríamos decir, y que estaba conectada con todos los lugares teatrales de Capital y demás, incluso eventos en el Teatro Colón y demás. Bueno, Sara Borsellá, en sus últimos años, fue presidenta de la Biblioteca Mentruy. Como también no me quiero olvidar de una cosa, pero no sé si lo traje. Mi marido, bueno, que tiene una biblioteca muy grande, que ese va a ser uno de los elementos de nuestro divorcio, porque son más de 15.000 libros, van a ser los libros nosotros, así que me encontró una revista de acá del Centro Odontológico de 2009. Bien, que la iba a traer, pero no la traje. Entonces me dice, mira, del Centro Odontológico, bien, se pone a mirar y yo 19 presidentes varones. Le digo, no, ninguna mujer. Dice, y en este año una mujer, Liliana Carabeta. Digo, ay, fue una del Colegio de Lourdes. Digo, la única mujer en tantos años. Dice, sí. Dice, bueno, ahí tenés para que mostres lo que es el hombre, que en todas las instituciones es el que persigue. Y les iba a traer el cuadratito ese para que lo vieran como una anécdota. Entonces, como les decía, todo el material que traje acá de las instituciones, por ejemplo, la Ateneo Euterpe, después estaba el país, que era el Patrimonio de Afirmación Lomense, que dependía de la Dirección de Cultura, su arte, o sea, hubo un montón de instituciones que a lo largo del tiempo fueron desapareciendo. Primero, porque cuesta mantenerlas, ¿no es cierto? Y segundo, que evidentemente el hombre vive corriendo, trabajando y la mujer al lado, entonces a veces es imposible de poder dedicar a algo que agrande el espíritu. Porque todo lo que sea, ¿no es cierto? Escribir, yo por ejemplo, hoy les traje que tuvimos amistad con Blanca Yacar, que cuando en el año 70 recién empezaba a escribir, Luciana de la Sombrilla, yo iba por la Segunda María y nos regaló el librito que lo dedicó, y en una de las últimas poesías que ella había hecho ya cuando tenía las nietas grandes, les hace una poesía a sus nietas, las Marías, porque se fueron de la casa, entonces las despide. Para mí es una poesía que la leo, yo que tengo tanta María, tengo 10 Marías en mi casa, es como de repente, pero uno estuvo contando con gente que verdaderamente daba gusto en escuchar lo que escribían, lo que sentían, y pasaba un momento sumamente agradable. Entonces yo les traje, ahora después para terminar la poesía, les quiero dejar, porque no quiero aburrirlos con todas las instituciones, nombrárselas y todo lo demás, porque sabemos que ya no están. Entonces muchas de ellas siguen, por ejemplo, ¿quién puede olvidar a Elida de Cereschi? Otra que se recuerda por el apellido del marido, ¿no? Porque nadie, cómo escribió una divina. Tantas escritoras de acá de la zona. Yo le decía a Lidia, con Elida de Cereschi le conté, yo hice una vez una suplencia en la Escuela Industrial de Temperley, y ella era profesora. El Industrial de Temperley era solo de varones. Estoy hablando más o menos desde el año 73, 74. Y me asombraba que los varones, que yo tenía el curso anterior a que ella viniera, estaban todos preparados esperándola para escucharla recitar. Y nos decían, no, porque viene la profesora. Dice, pero le pone algo ella que nos hace sentir lo que lee. Y yo se lo contaba a Lidia, ese recuerdo que tengo, porque ella es muy seria, ¿no es cierto? Más de uno ustedes la han conocido, pero se ve que se transformaba recitando y le pasaba a los alumnos toda la energía, todo lo hermoso que tenía esa poesía, la de ella, ¿no? Y los alumnos la esperaban para recitarlo. Yo creo que son esas cosas que quedan, ¿no es cierto? Y que no se van a olvidar. Seguramente sus alumnos, a esa profesora no la van a olvidar, porque ese espacio de cultura y de intimidad entre la profesora y los alumnos no se borra más. Y hay, perdón, sí, no
preocuparme. Algunos de nosotros hemos tenido el gran placer de ser alumnos de la señora Elcede y de la querida Ñeca en los talleres de literatura. Claro, yo personalmente te agradezco este recuerdo. Sí, no, yo es una cosa que a veces yo le decía a mi esposo, como la imagen de una persona muy seria, ¿no es cierto? Lo decía. Y después cómo llegaba de tal manera, porque estamos hablando de adolescentes de 14, 15 años, que la igual que los de ahora, por supuesto, muy distinto, pero quiero decir, eran varones, de una escuela industrial. Fíjense el ámbito también, y sin embargo, le esperaban para que ella recitara. Así que bueno, el homenaje también, sí, porque son esas cosas que no se pueden olvidar. Bueno, traje mucho, pero creo que ustedes también tienen mucho para leer y todo lo demás. Les dejo mi material, les voy a leer esa poesía porque les digo que es pensando en mis nietas, en mis Marías, que bueno, uno llega a una altura de la vida que vuelve a revivir muchas cosas por los nietos, ¿no? Ahora cuando la ves tan grande, bueno, nos vemos más viejos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Puedo decir algo corto? Sí. Una mujer de Banfield también, Vilma Golín de Tercero, directora del Coro Nacional de Niños, una mujer que no falleció no hace mucho tiempo. Bueno, también de Tercero, yo estudié canto con ella y... tenemos, por ejemplo, ya no les dije, los mecenas de Lomas y Banfield. Tenemos, bueno, la señora, les dije, Luisa Carrera de Gandulfo, bueno. Después tenemos a la señora de Ligera, que es la que donó la imagen que existe en la iglesia catedral de Nuestra Señora de la Paz, cuando todavía acá estaba el centro poblacional en Ligera, en Perea Lucena y Avenida Hipólito Yrigoyen, que le llamaban las Tres Esquinas, que alguna vez por ahí lo escucharon. Bueno, ella pidió la imagen a Portugal y la trajeron y es la imagen que tenemos. Después tenemos a la señora de Leguina, que es la que donó su casa de fin de semana en Banfield, que es la actual Iglesia Sagrada Familia. Toda la manzana, que era la chacra, o no sé cómo lo llamarían, que ellos venían acá, no solo la donó, sino que también puso dinero para su construcción. Tenemos a Irma Releche de Colivadino. Nosotros con mi esposo hicimos un trabajo sobre ella. Fue una mujer exquisita, en Medrano al 100 vivía. Ella quiso cumplir el legado que le había dejado su hijo político, que fue Pío Colivadino, ¿no? Que quería que en esa casa hubiera la exposición de sus obras y que hubiera un taller de arte. Se donó la casa, la pinacoteca, a la Universidad de Lomas. Esta señora, que no vivía en la abundancia, para que al haber hecho semejante donación tendría que haber quedado exenta, ¿no?, de impuestos, por ejemplo. Bueno, fue viviendo muy precariamente hasta que finalmente terminó en un asilo. Esa pinacoteca que tiene, que ahora está en la Universidad de San Martín. Hubo un movimiento, una comisión que se formó para poder proteger todo ese patrimonio, porque como era de la universidad, cómo quedaba el convenio, o sea, todas esas cosas legales, bueno, uno no entiende mucho. Pero bueno, en la Universidad de San Martín la están restaurando. Hay algunas personas que siguen detrás del hecho de qué pasa con el museo para que se cumpla, digamos, la voluntad, que termine siendo un lugar de exposición y que sea un taller de arte. Dicen que para julio de este año piensan inaugurarlo, porque vos me dijiste, Lidia, era que estaban... estaban hasta restaurando la casa. La señora... ¿La hicieron nueva? La señora verdaderamente vivía al final en unas condiciones lamentables después de lo que había donado, porque verdaderamente era una persona grande, hasta que, bueno, directamente algún familiar la llevó a una residencia de ancianos y había donado un patrimonio arriba de $3 millones en aquella época, que les estoy hablando más o menos del 79, 80. Yo no sé dónde fueron a parar mis repollos. ¿En qué? No sé dónde fueron a parar mis repollos. ¿Por qué? Uno de los cuadros de Pío Colivadino eran unos repollos
Sí. naturaleza poeta, espectacular. Sí, cuando hubo una comisión que estaba la señora De Vinelli a la cabeza de esa comisión, que nosotros también estábamos, tratamos de recuperar un poco, empezaron a estar Laura Fadul, también que estaba estudiando en ese momento Andrés Italiani, que es otra pintora de acá de la zona Mazacuán, y para hacer un mantenimiento que hice a través de una comisión. Después, como el patrimonio de la universidad, de repente las pinturas habían desaparecido, se hizo rastreo de lo que pasó y ahora sabemos que están allá, en la Universidad de San Martín. Bueno, ojalá, porque por lo menos, bueno, son estas mujeres, ¿no es cierto?, que en la historia de Lomas han hecho muchísimo y que han dejado para el patrimonio cultural muchas cosas y que se han defendido de una manera increíble, porque, les repito, Irma era una persona divina, pero bueno, se fue deteriorando pobrecita y había donado hasta la casa. Todo. Bueno, entonces, es de la bañar de Yacarta. Qué silenciosa la casa, qué solitaria y vacía, desde que al campo se fueron, ingratas mis Tres Marías. Ya no se ven sus juguetes y sus muñecas dormidas, sueñan sueños de muñeca, como la juguetería. Toda cerrada la casa, ventanas y celosías, las flores todas de luto, sufrientes, descoloridas, y hasta la luna en los techos, habitualmente tan fría, llora lágrimas calientes alrededor de sus mejillas. Qué silenciosa la casa, qué solitaria y vacía, que vuelvan pronto, felices mis Tres Marías.